vamos a estar haciendo una demostración geométrica. Demostrar que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Para este tipo de demostraciones, mi recomendación es que empieces haciendo la figura de análisis, es decir, el dibujo que te va a servir de referencia mientras estás haciendo el desarrollo de la misma. Además, le va a servir de referencia a aquellas personas que lean tu demostración, porque recordemos que las demostraciones son como los chistes, y si tenemos que explicarlas, pierden la gracia. Así que comencemos haciendo nuestro dibujo. Como bien nos dice que vamos a estar trabajando con un par de ángulos opuestos por el vértice, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer esa representación. La forma más sencilla de pensar los ángulos opuestos por el vértice es hacer dos rectas, una por aquí y la otra, así. Y esas rectas se tienen que cortar en un punto. Es importante ser detallista a la hora de trabajar con tu dibujo. Es decir, que tenés que ir poniendo los nombres correspondientes a cada elemento geométrico que pongas en tu construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo acabo de dibujar dos rectas, entonces tengo que poder nombrar esas dos rectas. ¿Cómo las vamos a nombrar? Eso es decisión de cada uno. Recordemos que hay distintas formas y hay distintas notaciones. Una opción es, por ejemplo, usar una letra minúscula, decir que esta es T. Otra posibilidad sería nombrarla a partir de dos puntos que definen a la recta. Para eso debería colocarlos. Por ejemplo, A y B. Entonces, esa recta sería la recta AB. Y lo mismo voy a hacer para la otra. Y pueden ser cualquiera de sus puntos, ¿sí? Y ahí tengo C y D. Entonces tengo mi recta AB y mi recta CD. Y además, esas dos rectas, como habíamos predispuesto, se van a cortar en un punto y lo vamos a llamar ese punto E. Muy lindo todo, pero a nosotros nos está pidiendo que trabajemos con ángulos opuestos por el vértice. Así que vamos a marcar dos ángulos en este dibujo que sean opuestos por el vértice. Recordemos que si no tenemos buena memoria, en matemática no se suele usar la originalidad a la hora de nombrar cosas. Es muy poco. Entonces, podés prestar atención a lo que estás nombrando. Si se tiene en cuenta que el punto de intersección de las dos rectas va a coincidir con el vértice del ángulo, entonces tendríamos que elegir dos ángulos que estén del lado opuesto. Es decir, que si yo elegí el lado opuesto, estaríamos trabajando aquí. Una vez que tenemos nuestro dibujo, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a plasmar nuestra hipótesis. Tengamos en cuenta que yo en el dibujo en sí no le puse un nombre al ángulo y, como bien mencioné antes, hay distintas formas de nombrar a los ángulos. Una opción sería nombrarlo a partir de los puntos que lo definen. Por ejemplo, CEA. Otra opción sería, que es bastante común también, utilizar letras griegas, como por ejemplo, alfa y beta. Recordemos de poner el signo que corresponde a que nos indica que estamos trabajando con ángulos para evitar todo tipo de confusiones. Podrías poner 1, podrías poner 25, podrías poner hola, podrías poner lo que quieras. Bien, en este caso vamos a trabajar con alfa y beta, porque el tiempo es tirano en YouTube y así me ahorro de escribir 3 letras cada vez que quiero hacer alusión a ese ángulo. Entonces, vamos a empezar por la hipótesis, y en la hipótesis tenemos que poner la información con la que vamos a trabajar. Obviamente que no tenemos que basarnos en la información que nos está dando el enunciado de lo que nos está pidiendo, ¿sí? Y va a haber informaciones que nosotros vamos a tener por conocimientos previos. Y es importante que en la hipótesis incluyas principalmente lo que te dice y si vas a tener que tener en cuenta algunas cosas. Si no lo vas a poner en la hipótesis y durante el desarrollo necesitas algunas cosas que no sabes de dónde sacarlo, quizás ahí esté el tema. Dicho todo esto, ¿cuál es la información, con qué objetos voy a estar trabajando yo para hacer esta demostración? Te invito a que pauses el video y lo pienses unos segunditos antes de seguir adelante.
Bien, a mí me está diciendo que tengo que demostrar que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces, que miden lo mismo, que esos ángulos miden lo mismo, yo lo tengo que demostrar. Es decir, que yo no lo sé en teoría. No estoy segura de que sea así. ¿Con qué voy a estar trabajando? Lo que sí sé es que a mí se me dieron dos ángulos opuestos por el vértice. Entonces, eso va a ser mi hipótesis. Yo voy a tener que partir de decir que tengo un ángulo y tengo otro ángulo que son opuestos por el vértice. Eso sí lo puedo afirmar. En este caso, yo en mi dibujo puse alfa y beta, así que voy a poner que alfa y beta son opuestos por el vértice. Yo usé OPB, opuestos por el vértice, pero recordemos que cada vez que queramos usar abreviaturas, tenemos que tener la seguridad de que todas las personas que lo van a leer la van a entender. Entonces, te diría que escribas opuestos por el vértice, pero como antes dije, quiero ahorrarme tener que escribir un montón de cosas porque tardo mucho tiempo en eso. Ahora vamos a ir con la tesis. Para la tesis, lo que tenemos que plasmar en ella es nuestro objetivo, nuestra meta. ¿Qué es lo que queremos afirmar? Y lo que queremos afirmar en este caso es que esos ángulos, que sabemos que son opuestos por el vértice, miden lo mismo. Entonces, tenemos que decir que la medida de alfa es igual a la medida de beta. Y acá voy a resaltar algo que es súper importante. Por lo menos es súper importante para en los colegios que yo trabajo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de medida, utilizamos una notación y las medidas pueden ser iguales. Cuando nos referimos a ángulos, no hablamos de igualdad entre ángulos, pero sí podemos decir que los ángulos son congruentes. Entonces sus medidas, sí, la medida de los ángulos son iguales. Esto que yo estoy diciendo lo quiero resaltar porque hay dos formas distintas de escribirlo. Si yo quiero escribir que la medida de alfa y de beta son iguales, voy a tener que usar las barritas de módulo. En cambio, si a mí me gustaría hacer referencia a los ángulos, no a las medidas en particular, podría hacerlo de esta manera. Lo pongo en otro color como para que se vean. Son dos opciones distintas. Y lo que escribí ahí es que alfa es congruente con beta. Elijan una, la que quieran, y esa es la que va. Yo me voy a quedar con la primera que escribí. ¿Es mejor? ¿Es peor? No, es la que voy a elegir. Y ahora vamos a comenzar con el desarrollo. Las demostraciones no hay una única forma de hacerla. De hecho, por ejemplo, el teorema de Pitágoras tiene más de 300 demostraciones hechas. Entonces, acá va a haber algo de libre albedrío. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que todas esas demostraciones tienen que tener en común la coherencia y la lógica en los pasos, ¿sí? Y todo lo que nosotros vamos a afirmar tiene que estar justificado de alguna forma, ya sea porque lo establecimos en la hipótesis o ya sea porque es un conocimiento previo que ya damos por aceptado. Bien, entonces, en este caso, lo que yo propongo es partir de la hipótesis y llegar a la tesis. Recordemos que lo que nos propone la tesis no es información, entonces nosotros no podemos saber. A veces, en algunos casos, se parte de la tesis y se llega a que la hipótesis sería coherente. Pero no sé si suele ser el más fácil para el nivel en el que estamos. En este caso, vamos a estar trabajando con alfa y beta, que son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ¿qué es lo que me va a estar diciendo esto? Lo que me va a estar diciendo es que lo voy a resaltar primero con color en el dibujo y después lo voy a escribir un poco mejor. Si nosotros trabajamos con el ángulo alfa, recordemos que la definición de ángulo es el sector del plano que queda limitado por dos semirrectas que tienen su origen en común. ¿Sí? Recordemos que las semirrectas tienen principio y no tienen fin. Y esto, por ejemplo, en el caso de alfa, una de sus semirrectas va a ser DC y seguiría, y el otro brazo sería EAA y seguiría. En el caso de beta, lo vamos a marcar con otro color. Vamos a estar hablando de uno de sus brazos es EAB y el otro de sus brazos es de AD.
Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque como son opuestos por el vértice, yo sé que la semirecta EA, que empieza en E y sigue hasta A y sigue, y la semirecta EB, lo mismo, son opuestas. Y como son opuestas, entonces el ángulo que se forma con los puntos AEB, ¿cuánto va a medir? 180, porque es un ángulo llano, es un ángulo sobre una recta. Entonces, la medida del ángulo AEB será 180. Además, también podemos afirmar del mismo modo que la recta, no vamos a volver a ponerle entonces porque viene de la misma idea. Vamos a poner un I. Y también podemos afirmar que la semirecta EC y la semirecta ED son opuestas. Entonces, nos va a pasar lo mismo con el ángulo CED. La medida del ángulo CED también es 180. Por las dudas, si no te está quedando muy claro, cuando hablamos del ángulo AEB, lo voy a marcar así, estamos hablando de este de acá. En cambio, cuando hablamos del ángulo CED, estamos hablando así, o el de abajo. Sí, ya sé lo que estás pensando, pero es obvio lo que acabo de escribir. Y ahí está el punto. Nada es obvio en las demostraciones. Pensá que de repente tu profesión es abogacía y tenés que defender a tu cliente. No hay mejor forma de tener una buena defensa que sea una defensa indestructible e incuestionable. Acá va a pasar lo mismo. No tendrían que poder cuestionar la demostración que estamos haciendo. Así que es importante todos estos detalles, son muy importantes todos estos detalles. Y para ser bien organizados, lo que vamos a hacer es cada parte del desarrollo lo vamos a ir mencionando con números. Por ejemplo, esta es la primera parte, así que le voy a poner un 1 adelante. En la segunda parte vamos a estar trabajando con algo de lo que trabajamos arriba, pero no se relacionan entre sí. Por eso los vamos a pensar como dos partes distintas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, el ángulo AEB o BEA, ¿sí? En este caso, se conforma de la medida del ángulo alfa más la medida del otro pedacito. ¿Bien? Es decir, que tenemos esto y esto. Y vamos a expresarlo eso de forma simbólica. Es decir, la medida de alfa más la medida del ángulo BEC me va a dar la medida del ángulo AEB. Pero, ¿cuánto mide el ángulo AEB? Lo que anotamos en el punto 1 es que mide 180. Entonces, alfa, la medida de alfa más la medida de BEC va a ser igual a 180. Y acá tenemos dos opciones. Podemos poner al final por lo establecido en 1, o la otra opción es, en lugar de ponerlo acá, ponerlo acá. Cuando hacemos la flechita del entonces. Eso queda a gusto del consumidor. ¿Sí? Yo lo voy a poner acá. Por 1. Entonces, por 1 sabemos que la medida de alfa más la medida de BS es 180. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a estar trabajando con estos dos. Y decimos que la medida de beta más la medida del ángulo BEC es igual
a la medida del ángulo de C. Pero también habíamos dicho en 1, entonces vamos a poner entonces, por lo puesto en 1, sabemos que DS mide 180. Vamos a poner que la medida de beta más la medida de BS es 180. Y acá le vamos a poner, este es un tercer pasito. Ahora, observemos lo que nos quedó en 2 y en 3. La medida de alfa más la medida de BS es igual a 180 grados. Y el 3, la medida de beta más la medida de BS es igual a 180 grados. Sí, tienen muchas cosas que se repiten. Pero tranqui, si no lo estás pudiendo ver, pausa el video y tómate unos segundos para poder ver esta parte de acá. Seguramente ya lo sacaste, pero por las dudas lo voy a resaltar. Miremos la primera ecuación y miremos la segunda ecuación. Ambas están igualadas a 180. Eso lo tienen en común. Y en el primer miembro de esas ecuaciones, ¿también hay algo que tienen en común? Sí, el ángulo BS. Entonces, ¿qué podríamos decir de la medida del ángulo alfa y qué podríamos decir de la medida del ángulo beta? Exactamente. Entonces, podemos concluir por lo que estamos viendo que la medida de alfa es igual a la medida de beta. Que eso coincide con nuestra tesis, lo que queda demostrado. Si te sirvió y era lo que estabas necesitando, me lo puedes agradecer dejando un like o siguiendo el canal. Si quieres que trabajemos con alguna demostración en particular, lo puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.